Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. No sé qué tanto conozcan o tengan la referencia. No sé si pudieron leerlo de primera mano. Inclusive, digamos, puede que haya uno que otro fanático por ahí. Pero por lo menos han de haber visto las portadas, los puestos de revistas, o han escuchado la referencia. Digamos que es un referente cultural en México. Esta exponente de la literatura mexicana, que es el libro vaquero. Este libro vaquero que es un referente cultural, como el tipo de lectura de viejos cochinos en el transporte público. Es algo curioso porque, o sea, claramente todos tenemos esta referencia de el tipo de persona que lee el libro vaquero. Digamos, aquí lo raro es que yo cuando veo a estas personas leyéndolo en el transporte público es un tanto incómodo, ¿no? Porque no son libros claramente pornográficos, no tienen, digamos, escenas explícitas de sexo, pero sí, o sea, obviamente el objetivo principal de esos libros, pues que es, digamos, son historietas, novelas, cuentos, novela gráfica, si quieren llamarle, con una alta carga erótica. De hecho es el componente principal, supongo yo, porque realmente o sea, desde el título del libro vaquero, de hecho no estoy seguro, creo que no se llama así, o sea, creo que es el nombre, digamos, coloquial que se le da. Pero bueno, independientemente todos lo ubican por el libro vaquero. Y de hecho el nombre precisamente viene del tipo de historias que manejan, que es algo absurdo porque a pesar de que es un libro mexicano, o sea, es el libro vaquero porque son historias que ocurren supuestamente en el viejo oeste de Estados Unidos. O sea, donde hay cowboys, los personajes son rubios. O sea, no tiene ningún sentido que sea novela, sea literatura que se lee aquí en México. Pero bueno, les digo, después de, no sé, que serán casi 50 años que se publica este tipo de libros. O sea, ¿qué tanto pueden variar las tramas de las historias? Yo creo que se repiten de determinado tiempo con ligeras variaciones, como una especie de Corín Tellado, de las novelas de Corín Tellado, que digamos ligeras variaciones sobre un mismo tema. Y claro, o sea, son, digamos, enredos amorosos, peleas, balazos, machetazos, pero al fin y al cabo el eje central, y porque las personas lo compran, pues es claramente esta carga erótica que tiene, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que a pesar de que yo creo nadie admitiría abiertamente que lee el libro vaquero en caso de hacerlo, o en todo caso sería como una especie de gusto culposo. Aunque al pasar los años, creo que este tipo de cuestiones llegan a revertirse, ¿no? De hecho, el libro vaquero ya es considerado por algunas personas como una especie de expresión artística, ya es considerado como arte. De hecho, se han hecho exposiciones, y no solo en México, a nivel internacional, se han hecho exposiciones en otros países sobre el libro vaquero. Y por ejemplo, han ocurrido cosas curiosas. Escritores, digamos, si le quieren llamar así, de literatura más seria, han colaborado con el libro vaquero y han escrito tramas para el libro vaquero. O sea, esto digamos que así ha salido de literatura exclusiva de viejos cochinos para convertirse en algo más. No sé si decir como tal literatura, porque realmente nadie le llama así, pero sí es una, digamos, ya ha llegado a alcanzar el estatus de arte. Aquí lo interesante es que, bueno, supongo que en todas las culturas, en todos los países hay este mismo fenómeno de cómo al pasar los años, al cambiar ciertas, digamos, maneras de ver la sexualidad, de ver el erotismo. A lo mejor, digamos, no la sexualidad es explícita, hardcore, pero sí la manera de ver el erotismo va cambiando. Entonces,
lo mejor el libro vaquero para nosotros, si lo leemos, pues es algo muy light. O sea, aparecen desnudos, les digo, no aparecen escenas explícitas de sexo. Entonces, pues sí, ya simplemente a lo mejor nos llama la atención como nos puede llamar la atención ver Betty la Fea, ¿no? O sea, más que nada es por el... Como dicen los chavos, para subirse al tren del mame. Viendo Betty la Fea o leyendo el libro vaquero. Pues digo, aquí lo que... me llama la atención de este fenómeno es que en Japón hay un tipo, digamos, de arte que, como decía, ya es considerado arte. Un tipo de pintura que de hecho hasta ya tiene su propia denominación. Se le conoce como shunga. Este shunga viene de shun, que es con el kanji de primavera, y ga, que es el mismo de manga, o sea, de dibujo. Shunga se refiere a este como dibujo de primavera, dibujo primaveral. O sea, claramente es el mismo referente que nosotros tenemos aquí en México del famoso dicho de como burro en primavera. Este primavera hace referencia al sexo. Entonces, o sea, este shunga es dibujos sexuales, dibujos eróticos, si quieren ver así. Precisamente es eso. O sea, no es otra cosa que pinturas representando, digamos, de manera más o menos explícita, más o menos ficcional, más o menos hasta llegar a puntos absurdos. Pues sí, escenas sexuales, escenas eróticas. Aquí la cuestión que me hizo recordar el libro vaquero es que en sus orígenes, que de hecho esto se remonta a siglos atrás, hay, digamos, pinturas de este tipo. Que digo, no es algo exclusivo de Japón, o sea, esto pues desde que se inventó, yo creo, la pintura ahí en las paredes de las cuevas, yo creo que se dibujaban todas estas pinturas rupestres. Debe haber también ahí sus pinturas eróticas, ¿no? Más allá del puro adoración a la fertilidad. Pero bueno, aquí esta cuestión es que estas pinturas eróticas, digamos, les digo, se remonta a siglos de aquí en Japón que se realizan, pero digamos que alcanzaron su apogeo precisamente cuando digamos, técnicamente hablando, la reproducción de estas pinturas se pudo hacer de manera más acelerada, de manera más rápida. Pues claro, estamos hablando de la época en que se usó las planchas de madera. Les platicaba el otro día del ukiyo-e, del arte del mundo flotante, que este ukiyo-e también se dio en la era Edo, cuando la capital se encontraba en lo que ahora es Tokio. Y aquí se utilizaba para hacer las pinturas, pues sí, eran impresiones con grabados en planchas de madera. O sea, se tallaba la madera, se tallaban planchas de madera, se entintaban y se podían hacer diferentes tipos de impresiones, pues, a mayor velocidad. Entonces, de igual manera, o sea, no nada más se pintaban el Fuji, se pintaban paisajes, se pintaban ciertas escenas de la vida cotidiana, sino pues claramente, pues, tenía que ocurrir. Se representaban escenas sexuales, que es lo que se denomina actualmente como shunga. Digo, aquí lo curioso es que obviamente cuando se empezaron a dar esta distribución, digamos, más masiva de este tipo de arte, bueno, que hoy consideramos arte, obviamente en ese entonces se consideraba, pues sí, imágenes de viejos cochinos. Fue prohibida por el shogun. Pero pues claro, esto no impide que, digamos, de manera clandestina se siguiera su impresión y su distribución. Entonces, a lo largo de la era Edo, en Japón se seguían imprimiendo este tipo de pinturas eróticas, sexuales, o digamos puramente pornográficas, y se seguían consumiendo. Y aquí lo interesante, digamos que es una rama del ukiyo-e, del arte del mundo flotante, porque, bueno, además de que usaban las mismas técnicas y además de que eran los mismos
pintores, de hecho grandes pintores, los más grandes representantes del ukiyo-e, como Hokusai, como Utagawa. O sea, los más grandes representantes que hacían pinturas del Fuji, que hacían pinturas de escenas, digamos, icónicas de Japón, también hicieron este tipo de arte. Entonces aquí lo interesante es ver también las motivaciones en ese entonces por las que se hacía este tipo de pintura. Claro, no sé hasta qué punto tuvieran una motivación, digamos, artística las personas que hacían este tipo de arte, pero pues obviamente una de las grandes motivaciones que tenían pues, era el dinero. Muchas de estas pinturas se hacían por encargo. Bueno, supongo que se vendían muy bien. Ya ven el libro vaquero cuánto tiempo lleva vendiéndose. Y se tiran, son tirajes de millones de ejemplares, ¿no? Entonces ya se imaginarán en ese entonces también lo socorrido, los solicitados que eran ese tipo de impresiones. Y como les decía, podían ser, digamos, imágenes aisladas o podían formar parte de, yo creo, novelas ligeras, así estilo libro vaquero, donde había una especie de, digamos, trama que era como no solo el pretexto para poner este tipo de imágenes. Y los pueden buscar así, busquen Shunga en internet, son estas clásicas imágenes japonesas, muy al estilo del ukiyo-e, pero obviamente, pues sí, en diferentes posturas, diferentes situaciones. Y aquí lo interesante es, otra cosa es que así como el ukiyo-e, o sea, a pesar de que representaban escenas sexuales, sigue siendo, digamos, forma parte de este arte del mundo flotante. O sea, lo que hacían era representar, digamos, las costumbres de ese entonces. Entonces, entre las pinturas se pueden observar paisajes, se pueden observar costumbres, se pueden observar el tipo de ropa que usaban, el tipo de peinados, el tipo de, pues sí, o sea, cómo vivían las personas. Y a diferencia, digamos, de las pinturas normales del ukiyo-e, que pueden ser paisajes o escenas de la vida, pues aquí, digamos que se podía tener una vista diferente. Se podía observar otro tipo de costumbres, otro tipo de situaciones. Algo curioso es, digamos, los sitios en los que se representaban estas escenas sexuales. Claro, muchas de ellas eran en alcobas, pero lo curioso es que no se limitaban a eso. Aquí también, pues sí, como el libro vaquero que les digo, se presentan escenas en el viejo oeste a pesar de que son hechas en México. Aquí lo curioso también, ahorita me acordé del libro vaquero, que los que escriben y los que dibujan, o sea, son mexicanos. Si ven los nombres, son mexicanos, pero usan alias con nombres gringos como para darle este ambiente de ser un western, de ser hecha, escrita y dibujada por gringos. Entonces, si ven los nombres de los alias que utilizan esas personas que dibujan, pues van a tener, se apedan Jackson, Smith, así, nombres. Pero bueno, como decía, así, estas representaciones en el Shunga, pues eran más o menos ficticias. También yo creo que metía mucho de su imaginación, porque se pueden ver escenas, por ejemplo, de personas teniendo sexo mientras siembran la tierra en el campo. Pueden tener sexo mientras juegan con las mascotas. Y aquí, no nada más sexo en pareja, le digo, se pueden ver costumbres. Por ejemplo, uno de los escenarios más representados es en pues sí, los baños públicos. Así como los mexicanos, que no sé si todavía, pero cuando yo estaba más chico era muy común ir a los baños públicos. Y aquí también en Japón, o sea, a los japoneses les gusta mucho ir a los baños públicos. Y les digo, actualmente son separados, o sea, hay un baño público para hombres, un baño público para mujeres, pero les digo, en ese entonces, en la era Edo, cuando se hacían estas representaciones en los baños públicos, se pueden dar cuenta de las costumbres que se tenían en ese entonces. En ese entonces la mayoría de los baños públicos, supongo que por cuestiones simplemente de ahorrar recursos, eran mixtos. Entonces parece ser, muchas personas piensan que en la era Edo no se tenía, digamos, una
manera de ver tan puritana al cuerpo desnudo. Entonces pueden estar normalmente en el mismo baño público hombres y mujeres y pues, sin ningún problema, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo a resaltar aquí es que en estas pinturas sexuales en el shunga, es raro ver personas completamente desnudas. Es algo como hasta paradójico. Pero yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que ellos estaban más acostumbrados a ver la desnudez humana, que no representaba una carga sexual tan grande el cuerpo desnudo, como sí otros ciertos fetiches, si lo quieren ver así. Entonces, estas representaciones, se puede ver la ropa, se puede ver los accesorios. Entonces, a lo mejor si estaban teniendo sexo, pueden solo descubrirse las partes que eran necesarias y tener además ropa. Y claro, ropa más o menos fina o con diferentes patrones que hacían más vistoso o más colorida la pintura. Aquí, independientemente de los escenarios, digamos, las diferentes posturas, que tantas personas participaban en estas escenas, porque eran desde parejas heterosexuales, parejas homosexuales. También es algo curioso, parece que la sexualidad en esa época era completamente distinta. O sea, pues sí, era, digamos, algo más natural que hubiera relaciones sexuales, principalmente entre hombres, digamos relaciones homosexuales. Y algo muy parecido a la antigua Grecia, también se tenía la práctica, digamos, de que un hombre mayor, digamos, que adoptara a un chavito pues, para satisfacer sus necesidades carnales. Y le digo, muy parecido a la Grecia antigua. O sea, el intercambio era que el beneficio que tenía este chavito pues era educación, mantenimiento y pues tener conexiones, generar, digamos, contactos, ¿no? Digo, pero además de todas estas escenas que se representan, lo curioso es ver aquí el propósito de estas pinturas o los usos que se les daba. Aquí puede ser que sea hasta algo obvio, puede ser que no tiene sentido mucho hablar al respecto. O sea, obviamente el eje central de estos dibujos, o sea, a pesar de que le estoy diciendo ahorita de las costumbres, de la vestimenta, de la situación o de la trama que pudiera tener, pues sí, claramente pues era por el propósito era puramente para satisfacer, a lo mejor llamémosle necesidades onanísticas. Pues sí, o sea, eran utilizadas, supongo que para masturbarse. Pero los estudiosos de este tipo de arte describen otro tipo de usos que se tenían para estas representaciones. O sea, desde, pues sí, como el libro vaquero, además de puramente a la satisfacción o darse un taco de ojos si vas en el micro. Sí, primero de entretenimiento, ¿no? Estás aburrido, te puedes entretener un rato leyendo. ¿Qué no sería el libro vaquero, no? Sería que como libro samurái. Sería chido, ¿no? Hacer una versión así de el libro samurái. Pero fíjense, algunos describen que pudiese tener alguna función didáctica, inclusive, dentro de las personas que vivían en la corte. A lo mejor las hijas, o pues sí, que no tienen contacto directo con los hombres antes de casarse. Entonces les podía servir, digamos, de material didáctico para que se dieran una idea de lo que tenían que hacer. A lo mejor suministrada ese tipo de material, a lo mejor por las mujeres más grandes.
Pero fíjense, otra cosa curiosa es que este tipo de pinturas era adquirida. Se reporta que un gran, digamos, público para ese tipo de pinturas eran personas que, pues obviamente, si era con fines onanísticos, eran personas que pasaban mucho tiempo solas. Entonces, por ejemplo, comerciantes que tenían que ir de un lado a otro, entonces que pasaban mucho tiempo solo, a lo mejor en el camino, o en ciudades que no eran donde tenían su hogar, pues podían cargar con su librito, pues para entretenerse en las noches, ¿no? O las mujeres de este tipo de personas que salían y estaban ausentes mucho tiempo, pues las mujeres se quedaban solas en casa, pues también tenían algo que entretenerse. Y por ejemplo, fíjense, está descrito que una de sus funciones, yo creo por la cuestión también de que, como les decía, o sea, por decreto del shogun, del jefe militar, digamos que el que tenía el poder en Japón, estaban prohibidas. O sea, digamos, era ilegal consumir ese tipo de material. Entonces digo, a lo mejor por esta cuestión de que era ilegal, es que también tenía un componente. Algunos mencionan que pueden ser consideradas también como especie de amuletos. Algunas personas los tenían, este tipo de libros o de revistas, en sus casas como manera de amuletos. Por ejemplo, en algunos negocios, para proteger el negocio de robos o de incendios, así como si fueran han visto, mejor han visto en alguna en Japón que se utilizan estos, se llaman omamori, son como amuletitos, como saquitos de tela, que son amuletos como para protegerte de la mala suerte o para traer el dinero. O sea, imagínense así cargar con tu librito pornográfico, ¿no? Con tu libro vaquero para la buena suerte, o tenerlo en casa, tener este tipo de pinturas en casa. Les decía, para proteger tu casa de incendios, de que no te roben, de que te vaya bien en tu negocio. Y incluso se describe que lo usaban también como amuleto. Algunos samuráis lo tenían como amuleto para, digamos, alejar la muerte. No sé si esta cuestión, digamos, erótica, casi ya si nos vamos al psicoanálisis, esta cosa erótica como de algo muy vital, a lo mejor podría, digamos, alejar a la muerte. Entonces estos guerreros, los soldados, los samuráis, lo cargaban con su librito, con sus pinturas de shunga, como amuleto para pues sí, alejar a la muerte. Pues supongo que a lo mejor conocen esta manga, este anime de Naruto, así exactamente igual como este maestro de Naruto, el Kakashi Sensei, siempre cargaba con su libro vaquero, ¿no? De hecho, lo que siempre estaba leyendo era una novela erótica, hasta donde tengo entendido. Nunca se ve lo que estaba leyendo, pero parece ser que era una especie de libro vaquero, ¿no? Como de esas novelas eróticas. Entonces, claramente, o sea, este era como un toque cómico de la serie, pero no sería tan descabellado que, a lo mejor basado en un hecho histórico, basado en un personaje histórico, que cargara con su librito vaquero, con su shunga, como especie de amuleto. Así de igual manera lo pusieran en la caricatura de Naruto como a este ninja soldado que carga con su novela erótica como especie de amuleto para protegerse contra la muerte, ¿no? Sería a lo mejor algo interesante preguntarle al creador de Naruto. A lo mejor es aficionado de este shunga y pues, obviamente
puso a Kakashi Sensei con su, con su librito ahí para a manera de amuleto. Y claro, les digo, así como se pueden representar escenas, digamos, sexuales de lo más normales, o sea, también se representaban orgías, se representaban, o sea, escenas en diferentes posturas, digamos, casi acrobáticas, algunos con los órganos sexuales, digamos, desproporcionados en tamaño, personas espiando, ya ven estas como puertitas corredizas en Japón, espiando por hoyos o en el baño público, o sea, dos personas teniendo sexo y todas las demás que están bañando y viendo como qué está pasando, ¿no? ¿Qué onda? Y claro, no podemos confiar que eso te refleje un hecho histórico de cómo se comportaba la gente. O sea, probablemente tenga mucho de imaginación. Y digamos que el ejemplo más claro de cómo le mete mucha imaginación, ya digamos a grados absurdos, es precisamente el mayor representante del ukiyo-e en Japón, Hokusai, el que pintó las vistas del Fuji, la ola de Kanagawa. Pintó también una de las más famosas escenas de Shunga que se conocen y que yo creo a partir de ahí, digamos que se desencadenó toda esta cuestión que llega hasta nuestros días del hentai, que es hasta ya como utilizan memes, ¿no? Que en el hentai hay a veces aparecen escenas de sexo con, si no con pulpos o con calamares, sí con personas o así con personajes que tienen tentáculos, ¿no? Y en esta escena pintada por Hokusai precisamente aparece una chica teniendo sexo como con un pulpo, con una especie de calamar gigante. O sea, está súper raro, o sea, es súper extraño. Pero esto, o sea, imagínense esta cuestión del hentai con tentáculos. Le podremos echar la culpa a uno de los más grandes artistas de Japón. La culpa o las gracias, ¿no? No sé de qué tipo de gustos tengan ustedes. Pero sí está muy interesante ver todas estas pinturas. Si les interesa pueden ver en internet. Y actualmente, ya claro, todo esto cayó en desuso cuando, pues sí, la fotografía, las películas, pues ya no se necesitaba este tipo de pinturas, ¿no? Ya fue sustituida por, pues claro, pues sí, por la pornografía como tal, ¿no? Pero digamos que esto, a raíz de que se perdió esta manera de hacer arte erótico o novelas eróticas o pornográficas, ahí empezó, digamos, pasó de ser algo de viejos cochinos a convertirse a una manera de expresión artística, a una, pues sí, especie de arte. Que inclusive hay algunos, digamos, ilustradores, dibujantes ahorita contemporáneos que actualmente, digamos, siguen con esa tradición de este tipo de arte erótico y claro, adaptado a los tiempos modernos. Entonces uno que me llama la atención es Sorayama. Es un ilustrador que hace o sea, además, digamos, de seguir la tradición del derivado del ukiyo-e, de este arte erótico del shunga, digo que lo adapta, hace una especie de adaptación, pero digamos siguiendo el mismo tema. Pero en este caso, o sea, las representaciones que hace de escenas sexuales o digamos de desnudos, los hace con robots. Entonces es súper raro porque son robots claramente con cuerpo femenino, con cuerpo de mujer, en posiciones sexuales, desnudas. O sea, sí se puede decir que un robot está desnudo. Y por ejemplo, bueno, esta referencia no sé si la conozcan, ¿no? Pero igual lo pueden buscar. Esto la conocí porque yo tenía ese disco cuando estaba niño, un disco de Aerosmith que se llama Just Push Play.
este disco de Just Push Play, en la portada aparece un robot, digamos que significando esta icónica imagen de Marilyn Monroe con la falda levantada por las corrientes de aire, pero es un robot. Entonces es un robot con un vestido con la falda levantada. Esa es el tipo de arte que hace Sorayama. Entonces pueden encontrar dibujos, ilustraciones más explícitas. No sé si llamarlas pornográficas cuando son representadas por un robot, pero bueno, se pueden dar una idea de cómo va derivando hasta nuestros días este tipo de tradición del arte erótico o pornográfico. Está interesante el arte de Sorayama. Esos robots es muy interesante cómo hace una representación de esas ilustraciones eróticas. Pero bueno, chéquenlo. A mí me dicen qué les parece esta cuestión del shunga. Y pues sí, a lo mejor revalorizar un poco el libro vaquero también, ¿no? Puede que tenga mensajes ocultos que a lo mejor no alcanzamos a ver. Eran adelantados en su tiempo probablemente estas personas que dibujaban y hacían estos libros. Pero bueno, si lo checan, o sea, después me dicen qué onda sale. Nos vemos, cuídense, bye.